Estamos viviendo una crisis silenciosa. No es una crisis que se vea en titulares con caídas de la bolsa o rescates bancarios. Es algo mucho peor, porque cada euro que ganas pierde valor, aunque trabajes más o ahorres más. Y esto no es algo nuevo. En el Imperio Romano, cuando comenzaron a quitar plata de sus monedas, la gente perdió su riqueza sin ni siquiera darse cuenta. Ahora los gobiernos están haciendo lo mismo, pero con la inflación. Imprimen dinero sin control y tú terminas pagando la cuenta porque todo lo que necesitas para vivir sube de precio, desde la comida hasta el alquiler. Todo esto es el resultado de políticas económicas que premian que la gente se endeude sin ningún control y que los gobiernos gasten mucho más dinero del que realmente tienen. Y aunque te digan que la inflación oficial, entre comillas, es del 2%, todos sabemos que la realidad es muy diferente. Los precios suben mucho más rápido que lo que suben los sueldos. Lo peor de todo esto es que no es un problema exclusivamente de España, sino que es un problema global. Podemos ver lo que pasó en Alemania hace 100 años o lo que está pasando en Argentina en la actualidad, y es que todo empieza igual: más deuda, más inflación y menos poder adquisitivo para la gente normal. Y todo esto no te lo digo porque lo haya leído en un libro, sino porque llevo años analizando los mercados y protegiendo mi dinero de este sistema. Y si algo tengo claro es que si no tomas acción, tu capacidad para ahorrar y prosperar, lo más probable es que desaparezca. Por eso en este vídeo quiero hablar de algo que ha resistido a todas las crisis económicas de la historia, y estoy hablando del oro. Te voy a explicar por qué es tan importante, cómo puedes invertir en él y cuál es la estrategia más efectiva para proteger tu dinero. Esto no es únicamente un vídeo hablando sobre oro, es una forma de entender qué está pasando y cómo puedes salir ganando en un sistema que está diseñado para que pierdas. El oro no es solamente un metal brillante que podemos encontrar en las joyerías. Durante miles de años ha sido el símbolo máximo de riqueza y de poder, desde los faraones de Egipto, que lo veían como algo divino, hasta los grandes imperios que lo usaron para respaldar su dinero. El oro siempre ha sido el rey de la economía. Antes, el dinero que usábamos no se podía imprimir sin control como pasa a día de hoy. Cada vez que un gobierno quería emitir más dinero, tenía que tener oro guardado en el banco. Este sistema se llamaba patrón oro. Pongo un ejemplo de que con ejemplos todo se entiende mejor. Cuando un gobierno quería crear $1 millón en billetes, lo que tenía que hacer era almacenar $1 millón en oro dentro del banco. Entonces ese $1 millón en billetes estaba respaldado por el oro que había en el banco. Esto garantizaba que el dinero tuviera un valor real porque estaba respaldado por algo físico y limitado. Pero en 1971 todo cambió. Estados Unidos rompió este vínculo entre el dinero y el oro. A partir de entonces los billetes dejaron de estar respaldados por oro y los gobiernos pudieron imprimir dinero sin límites. Y creo que todos ya sabemos lo que pasó después: más inflación y menos poder adquisitivo para todos. Piensa esto: hace 100 años, con el valor de 5 gramos de oro, podías comprar alimentos para tu familia durante un mes entero. Hoy esos mismos 5 gramos de oro equivalen a unos 400 euros. Te sigue alcanzando para una compra mensual en un supermercado. Pero si hubieses guardado esa cantidad de dinero, pero en vez de en oro, en dólares, a día de hoy no podrías casi ni comprarte una barra de pan. Lo interesante del oro es que ha sido uno de los pocos activos que ha mantenido su valor a lo largo del tiempo, incluso frente a crisis económicas o cambios en los sistemas financieros. Mientras que el dinero que todos utilizamos no deja de perder poder adquisitivo. Y esto es muy sencillo de entender. El oro es un activo limitado, mientras que el dinero que todos utilizamos es un activo ilimitado, ya que se puede crear todo el dinero que quieran los gobiernos y los bancos centrales. Entender la historia del oro no únicamente nos permite entender cómo funciona el oro, sino que nos permite entender cómo funciona todo nuestro sistema financiero. Antes de continuar, es importante entender por qué sube el oro. Tenemos que partir de las bases de que en los últimos 20 años el oro ha aumentado su valor en un 480% y solo durante el último año ha subido un 31%. Pero ¿por qué pasa esto exactamente? La realidad es que el oro no sube mágicamente. Lo que pasa es que el valor del dinero cae. Cuando la inflación es más alta que los intereses que te dan los bancos, estás perdiendo dinero aunque creas que lo estás ahorrando. Me explico: imagínate que tú tienes tu dinero en una cuenta remunerada o en cualquier producto financiero que te genera un 1% de rentabilidad anual. Tú sientes que estás ganando dinero ya que cada vez tienes más euros, más dólares o más de cualquier divisa, pero si la inflación es de un 5%, la realidad es que todos los años estás perdiendo un 4% de poder adquisitivo. Y aquí es justamente donde entra el oro. No genera intereses, pero su valor suele subir cuando
el dinero pierde poder, ya que es algo limitado que no depende de los bancos ni de los gobiernos. Por eso, en época de alta inflación, el oro es una forma inteligente de proteger tu dinero. Y todo esto se intensifica cuando hay situaciones de crisis o de inestabilidad global, ya que cuando hay una guerra, cuando la gente deja de confiar en el gobierno, o cuando hay una crisis financiera, o directamente cuando se piensa que se avecina una crisis financiera, lo que suele ocurrir es que las personas van a invertir en oro para estar protegidos. Entonces, cuando hay muchas personas que compran el oro, lo que ocurre es que el precio de este metal precioso vaya en aumento. Si estás pensando en invertir en oro, tienes que entender que existen dos formas principales de hacerlo. La primera forma es ni más ni menos que comprar oro físico. El oro físico es lo más tradicional. Puedes comprar lingotes o monedas. Tener oro físico tiene una ventaja clara, y es que tienes ese oro en tus manos. Pero el reto viene a la hora de almacenarlo. Aquí existen dos opciones. La primera opción es almacenarlo en nuestra casa, utilizando normalmente una caja fuerte. Esto sin duda es práctico, pero necesitas que sea un lugar realmente seguro. Y la segunda opción consiste en almacenar este oro en bóvedas o en cajas fuertes que estén fuera de nuestra casa. Yo, por ejemplo, prefiero guardar mi oro en cajas fuertes en Suiza, que ofrecen máxima seguridad. Más adelante en el vídeo os explicaré por qué hago esto y cómo lo hago exactamente. La segunda forma que tenemos de invertir en oro consiste en comprar ETCs respaldados por oro. Si prefieres una opción que es mucho más simple y que no tengas que estar preocupándote por dónde almacenar el oro, los ETC sin duda son una gran alternativa. Un ETC, que las siglas serían Exchange Trade Commodity, es un producto financiero que te permite invertir en materias primas, como puede ser el oro, sin necesidad de comprarlo físicamente. Un buen ejemplo es el Amundi Physical Gold ETC. Al invertir en este producto, estás adquiriendo una participación respaldada por lingotes de oro físicos almacenados en el HSBC Bank. Para explicarlo de forma súper sencilla, cuando nosotros invertimos en un ETC respaldado por oro, es como si estuviésemos comprando una acción o un ETF. Lo compramos, lo tenemos en nuestro broker, como puede ser Trade Republic, y si el precio del oro sube, vamos a ganar dinero, y si el precio del oro baja, vamos a perder dinero. Pero únicamente vamos a tener el oro dentro de nuestro móvil o de nuestro ordenador. No vamos a tener el oro físico. Ambas opciones son interesantes y tienen sus ventajas e inconvenientes. Si buscas una opción que te permita realmente tener el oro, pues obviamente vas a tener que ir a por el oro físico, pero si buscas una opción que sea más cómoda, puedes ir a por los ETCs. En julio grabé un podcast con Paco, y él fue el que me introdujo en el fascinante mundo del oro. Desde entonces he desarrollado mi propia estrategia y quiero compartirla con vosotros porque creo que puede ser algo muy útil. Mi enfoque principal consiste en comprar monedas de oro de una onza que sean reconocidas a nivel mundial. Aunque comprar monedas es un poco más caro que comprar lingotes, porque cuanto más grande es el oro, más barato sale el gramo, las elijo por su practicidad. Y cuando digo que comprar monedas es más caro que comprar lingotes, me refiero a que estamos pagando más caro el precio del oro, ya que normalmente los lingotes suelen ser más grandes que las monedas y normalmente suelen ser más caros que las monedas. Pero me refiero únicamente al precio que estamos pagando por el oro. Y entonces, ¿por qué compras monedas si es más interesante comprar lingotes? Pues bien, porque las monedas no solo sirven como protección frente a la devaluación del dinero, sino que también sirven para situaciones extremas, como puede ser una crisis financiera grave o incluso una guerra. Si el sistema colapsa, las monedas son más fáciles de intercambiar por cosas como puede ser comida, vuelos o cualquier otra necesidad. En cambio, los lingotes no son tan prácticos, ya que, por ejemplo, un lingote de 1 kilo de oro estamos hablando de alrededor de unos 80.000 euros. Es muy complicado hacer intercambios con tantísimo dinero. Además, existen muchísimas más falsificaciones de lingotes que de monedas. Entonces, en una situación de crisis, de guerra, va a ser más complicado que nos acepten un lingote frente a una moneda, que va a ser mucho más sencillo de que nos la acepten. Actualmente mi inversión en metales preciosos representa un 5% de mi patrimonio total, y dentro de este 5% tengo un 97% en monedas de oro de 1 onza y un 3% en monedas de plata de 1 onza. Pero os estaréis preguntando, ¿por qué también plata? Porque la plata combina perfectamente con el oro. Una moneda de oro de 1 onza tiene un valor de alrededor de 2.500
200 euros, entonces es útil para hacer pagos de cosas importantes, mientras que una moneda de una onza de plata tiene un valor de unos 30 euros, por lo tanto es más útil para hacer compras pequeñas. Estas monedas no las guardo ni en mi casa ni en el banco, prefiero utilizar cajas fuertes en Suiza que están fuera del sistema financiero. Esto significa que incluso si quiebra un banco o hay una crisis económica, mi oro sigue estando protegido. En mi caso particular utilizo Gold Avenue para comprar y almacenar mis metales preciosos. Es una plataforma suiza que, a pesar de que no tienen su página web en español, aún así para mí sigue siendo la más profesional y la más interesante. Esta plataforma lo que ofrece es vender plata, oro u otros metales preciosos, lo puedes comprar y te lo envían directamente a tu casa, o bien te ofrecen la opción, que es lo que yo utilizo, que consiste en comprar el oro con ellos y ellos mismos te lo almacenan en cajas fuertes en Suiza, y los metales preciosos que hayas comprado y que estén almacenados con ellos van a estar totalmente asegurados. Además, en cualquier momento puedes retirar este oro y plata y te lo envían directamente a tu casa o a donde tú quieras. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a Gold Avenue e insisto, esta es la estrategia que utilizo yo, pero el oro se puede comprar de un montón de formas distintas y es importante que te informes bien y que tomes la mejor decisión en base a tu situación personal. Dicho todo esto, vamos a hablar con Pablo Nogales. Tiene un canal de YouTube sobre finanzas en el cual habla mucho sobre oro. Bueno, estamos aquí con Pablo Nogales. ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte por el canal, lo primero. Muy buenas, Adrián. Un placer para mí estar aquí para hablar de uno de mis activos favoritos, que es el oro. Pues cuéntanos, a ver cómo nos puedes ayudar a profundizar aún más dentro del mundo del oro. Bueno, pues a mí me gustaría que la gente concebiese lo que es el oro como un remedio o el remedio milenario a la actual destrucción de riqueza que estamos sufriendo con el sistema monetario que tenemos. ¿Cuántas veces habéis visto esta famosa gráfica de la deuda pública? En este caso es de Estados Unidos, pero vamos, nos podemos ir a casi cualquier país desarrollado y emergente que va a tener una gráfica parecida en lo que aumento de deuda se refiere. Lo que estamos viendo es desde el año 70 hasta la actualidad la evolución de la deuda pública. ¿Y qué vemos? Que ha multiplicado por 96 desde 1970. Todo el mundo se lleva la mano a la cabeza con esta gráfica, pero cuando estamos hablando de décadas siempre es importante poner la información en escala logarítmica. ¿Qué pasa si hacemos esto? Si lo ponemos en escala logarítmica, que realmente lo que es la tasa de crecimiento, pese a que tiene fluctuaciones, no dista mucho, no se aprecia ese gran cambio que vemos en las últimas décadas. Entonces, ¿qué alternativa queda para reducir deuda? Bueno, pues recurren a imprimir, o sea, inflación. Cuando se imprime más dinero y se genera inflación, la deuda pasa a valer menos. Pero el verdadero problema no está en la deuda. El verdadero problema está en la improductividad. ¿De qué? De justamente esa nueva impresión monetaria, esa inflación que están generando. Para mí esta gráfica es fundamental que todas las personas que vean este vídeo la entiendan. Aquí, ¿qué vemos? Vemos cuánto productividad genera un nuevo dólar de deuda. Lo normal, lo ideal que sería, oye, por cada dólar de deuda que se genera, pues obtener $1 o más de productividad. Vale, eso es ideal, eso no va a pasar nunca. ¿Qué vemos? Que a lo largo de las últimas décadas lo que ha ido pasando es que se ha estado produciendo menos con $1 de deuda. Hasta los años 80 se producían prácticamente unos 75 centavos por dólar de deuda. Sin embargo, en la actualidad estamos por debajo de 40 centavos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues esto se debe en gran medida al gasto irresponsable e improductivo que hacen los políticos a través de las herramientas fiscales y monetarias que tienen. ¿Y cuál es el problema? Que aquí viene la clave. Pues que todo poseedor de moneda fiat, sean euros, sean dólares, es el que va a pagar las consecuencias. Porque no olvidemos, dólar y euros son deuda, ¿vale? Y esto es lo que me gustaría que sí o sí todo el mundo tuviese claro. Sí, al final es entender que la deuda como tal no tiene por qué ser mala, porque si se utiliza la deuda para montar proyectos, montar negocios y poder rentabilizarlo está bien, pero en este caso es deuda que se utiliza para cosas que son improductivas y que al final se está perdiendo dinero por cada dólar pedido de deuda y eso al final se va a tener que pagar imprimiendo más dinero y que le va a afectar a todo el mundo que tenga euros o dólares. Totalmente. Entonces, ahora vamos a la charla va de oro, así que vamos a ir dirigiéndonos hacia el oro. En primer lugar es, oye, ¿por qué invertir? Bueno, yo creo que ya con lo que hemos dicho se puede entender esto. Lo primero es porque es la única manera con la que vamos a preservar el valor.
La inversión ayuda a mantener el poder adquisitivo a largo plazo frente a lo que ya hemos visto, la inflación, que no es más que la expansión monetaria. Después, invertir también tiene otra ventaja, y es que vamos a generar rentabilidad. Los activos financieros, si los seleccionamos bien, generan retornos reales positivos, son superiores a la inflación. Y en tercer lugar, nos va a permitir diversificar el patrimonio. Toda persona que todo lo que gane lo tiene en la cuenta del banco parado, aparte de tener deuda y tener un activo financiero que se va a ir devaluando con el paso del tiempo, no tiene nada diversificada la cartera. Entonces, una cartera de inversión equilibrada va a protegernos de un montón de riesgos, ya sean monetarios, económicos, sociales, de lo que sea. El siguiente paso, una vez que sabemos por qué hay que invertir, es por qué invertir en el activo de este vídeo, en oro, ¿vale? Bueno, pues el oro es el refugio ante la incertidumbre y crisis. Protege de escenarios de inestabilidad económica y geopolítica. Creo que eso queda más que claro y demostrado por la experiencia. Después, el oro es un activo muy resiliente. Una cartera con oro es más resiliente frente a eventos macroeconómicos adversos. El oro, aunque se diga lo contrario, genera un alto rendimiento. A colación del rendimiento del oro, Adrián, me gustaría preguntarte que si viajamos al año en el que Richard Nixon terminó con el patrón oro, me gustaría que la audiencia también puede reflexionar al respecto. ¿Dónde invertirías? Si tuvieses que elegir un activo, S&P 500, en el Dow Jones, en el oro o en la plata. Pues Pablo, conociéndote, en el oro. Si no, no lo preguntarías. Bueno, pues como cualquier tipo de rendimiento va a depender del momento en el que se mire. Hace 3 meses, esta misma gráfica, el oro estaba por encima del S&P 500 y ahora pues vemos que ya no, está el S&P 500 por encima. Pero esta gráfica rompe un gran mito del oro, y es que el oro es solamente para protegerte frente a la inflación, como si fuese algo estático. Y sí, claro, es estático en el sentido de que no genera ningún tipo de flujos de caja, pero sabiendo cómo funciona la política monetaria actual, ¿vale? El oro es un gran protector de esta depreciación que estamos sufriendo. ¿Cómo nos protege? Con una alta rentabilidad, una muy alta rentabilidad, ¿vale? Aquí estamos viendo como desde el año 71, 15 de agosto del 71, cuando se rompió el patrón oro, el S&P 500 ha generado un 6.200% de rentabilidad y el oro un 6.015% de rentabilidad, ¿vale? Aquí, bueno, lo vemos por rentabilidad anual, ¿vale? Esto sería rentabilidad anual nominal, no está incluyendo la inflación, ¿vale? Entonces vemos que el S&P 500 pues ha generado un 8,14 y el oro un 8,07. Y bueno, ahora otro tema fundamental que Adrián ya lo ha explicado, pero a mí me gustaría meter una pequeña pincelada más, es por qué sube el precio del oro. Lo primero es diferenciar qué es el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. Supongamos que nosotros tenemos una cuenta en un banco y nos ofrece un depósito a un 5% a un año, ¿vale? Entonces nosotros invertimos 1.000 euros y dentro de un año vamos a tener 1.050 euros. ¿Qué pasa? Que esto es una rentabilidad nominal que vamos a obtener. Ahora bien, ¿qué pasa si en ese mismo año el IPC ha sido del 3%? Bueno, pues que lo que nosotros, 1.000 euros de gasto, dentro de un año serían 1.030 euros de gasto. Es decir, que realmente la rentabilidad real que hemos obtenido invirtiendo en ese depósito al 5% ha sido un 2%. Entonces, ¿qué es el tipo de interés real? Básicamente, pues el tipo de interés, el retorno que nos va a dar una inversión, menos la inflación. Ahora vamos a llevárnoslo este concepto al oro. ¿Qué es el tipo de interés real del oro? Bueno, ya sabemos que el oro no genera flujos de caja. El oro se va a comportar mejor cuando los rendimientos de los bonos sean bajos, porque si son altos, los inversores se van a refugiar en el bono. Aquí podéis ver una gráfica desde enero del 2003 a marzo del 2022, ¿vale? En la cual se representa en amarillo el precio del oro, de una onza de oro, que tenéis el gráfico, o sea, la escala a la izquierda, y en negro se representa los tipos de interés reales invertidos. Cuando el rendimiento real es negativo, inferior a 0, recordad que la escala está invertida, la gente se refugia en el oro, y es cuando vimos en el año 2010-2012, sumado a la crisis financiera, el repunte fuerte del oro. Y es lo que hemos visto en el año 2020. Los tipos de interés reales hasta 2022 eran negativos,
y la gente se refugiaba en el oro. La gráfica precisamente llega hasta 2022 porque ahora viene la verdadera clave y el punto de inflexión del oro. En el año 2022 ocurrió algo que nunca en la historia había ocurrido. Y es que en un escenario donde todos los bancos centrales del mundo subían los tipos de interés, escenario en el que un activo libre de riesgo te iba a generar rendimiento, el oro, contra absolutamente todo pronóstico, empezó a fortalecerse. Y el oro está en máximos históricos. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que es un mix entre la situación de la gente que ya no confía tanto en las monedas tradicionales, en los gobiernos. Se nota que es un momento como de cambio en todo el mundo y la gente prefiere protegerse o al menos una parte de su patrimonio en oro. Claro, aquí ya no solamente la gente, sino todos los agentes económicos. Estamos hablando de países, de gobiernos, estamos hablando de empresas, de familias. Cada vez están viendo cómo la inseguridad se estandariza en cualquier cosa de la sociedad, ¿de acuerdo? En cualquier proceso productivo, los gobiernos incluso ya no se fían entre ellos. Todo lo que está pasando, hemos visto el tema de los BRICS, el tema de Estados Unidos, incertidumbres geopolíticas, todo el tema de los conflictos bélicos. Todo esto hace que la desconfianza en lo que hasta ahora era seguro, pues deje de estar. Y la gente se refugia en ¿qué? Uno de los activos más escasos que existe en la Tierra, que es el oro. Y ahí tenemos lo que ha ocurrido. Sí, incluso yo creo que hay una parte de control, ¿no? Que estamos como tan controlados a día de hoy que la gente busca también activos, la gente, gobiernos, instituciones, de poder tener un activo que es incontrolable, por así decirlo, como puede ser el oro. Total. Sobre todo si se compra con privacidad. Después veremos. Bueno, y aquí lo que comentábamos, en 2022 es el punto de inflexión donde se pierde la confianza en las monedas fiat y en los bancos centrales. Y ahora llegamos ya, entonces, si sabemos ya por qué invertir y por qué invertir en oro y cómo funciona el oro, solamente nos queda entender por qué invertir en oro físico, también conocido como bullion. Bueno, pues el oro físico tiene varias características que para mí son imprescindibles que entendamos. Tangible, y eso nos va a evitar un montón de riesgos de solvencia, como por ejemplo los famosos ETCs. Después es duradero, no se degrada en el tiempo. Es escaso, su producción es muy limitada. Estamos hablando de que más o menos el oro tiene una inflación o un aumento de la oferta de entre el 1 y el 1,5% al año. Tiene una alta demanda que sustenta su valor. Para mí, el punto clave, y que después vamos a hablar con Adrián, y es la cobertura de un escenario extremo, también conocido como escenario Mad Max, ¿no? Ante colapsos financieros o guerras, el oro físico es un medio de intercambio global. Después, otra característica del oro es que está exento fiscalmente, ¿vale? Está exento de IVA porque es un activo de inversión y no un bien de consumo. Y lo que ya comentaba antes, tiene un alto valor por volumen. Un kilo de oro, que prácticamente ocupa esto, son 80.000 euros. Pablo, imagino que habrá mucha gente mirando el vídeo y preguntándose a la hora de empezar a invertir cómo invierto en DCA, cómo se suele hacer, ¿no? Con la inversión de ETFs o distintos activos financieros, o comprar todo de golpe. ¿Qué crees que es más interesante para un principiante? Bueno, pues para un principiante, a ver, claro, todo va a depender de la experiencia. El principiante tendría 0. ¿Y de qué también va a depender? De la tendencia del propio activo. ¿Qué ventajas tiene hacer DCA? Pues que nos va a dar como inversores una tranquilidad a largo plazo, pese a que, claro, a veces vamos a comprar en picos bajos y otros en picos altos, entonces pues dependerá. Y si lo compramos todo de golpe al inicio, pues a largo plazo vamos a tener una rentabilidad muy superior. El problema, pues que ahora mismo el oro y el SP500 ha subido prácticamente lo mismo en los últimos 5 años. Muchos piensan, no, es que ahora el SP500 está al máximo, no, es que el oro está en máximos, no me atrevo a entrar. Claro, ese es el riesgo de invertir todo de golpe. Entonces, seamos conscientes de lo que han subido los activos y aun teniendo este entorno macroeconómico, yo creo que lo mejor para un principiante siempre va a ser hacer un DCA, sobre todo para la gestión emocional. Lo más importante es que la persona no se vea obligada a vender porque no haya entendido bien el activo donde ha invertido o porque realmente necesite el dinero. Entonces, gestionar bien cuánto se invierte y por qué se invierte. Eso es lo que realmente te va a hacer que a largo plazo, inviertas en lo que inviertas, tengas éxito. Sí, totalmente de acuerdo. Y con respecto a lingotes o monedas, yo he explicado por qué prefiero monedas, pero
¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues Adrián, aquí la verdad es que creo que coincidimos bastante. Llevo varios años subiendo vídeos a YouTube y siempre me he posicionado muy a favor de las monedas. Pero bueno, por repasar, tanto lingotes como monedas, decir que los lingotes tienen unas ventajas que es el vehículo de inversión con mayor volumen en el mundo y que es ideal para altos patrimonios. Creo que nuestro público objetivo no es ese, pero bueno, simplemente que entiendan las características de los lingotes. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado tienen desventajas. La principal desventaja que yo le veo a los lingotes es la probabilidad de estafa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a diferencia de las monedas, que ahora vamos a pasar a verlas, que las monedas tienen diseños únicos y están emitidos por las casas de la moneda de los estados, ¿vale? Pues los lingotes son emitidos por las refinerías y cada refinería puede hacer su diseño, su packaging, su sistema de sellado. Entonces, en ese sentido, vamos a tener más riesgo de sufrir una estafa. ¿Por qué digo esto? Porque además, cuando nosotros queramos verificar si un lingote es real o no es real, vamos a tener que utilizar una maquinaria especial, a diferencia de las monedas. Las monedas tienen un peso concreto, un tamaño concreto, y eso simplemente con una báscula o con una lupa, revisar bien cada uno de los pequeños detalles que tienen, es una prueba muy económica y que nos va a permitir ya saber si las monedas son reales o son una estafa. Vale, entonces, ahora pasamos a las monedas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues lo que decía antes, diseño cuidado y detallado, es el Estado el que las respalda, es decir, realmente son monedas de curso legal. Entonces, eso hace que tengan unas características muy bien definidas. Y más aún, al ser de curso legal, si tú falsificas una moneda, es como si falsificases dólares o euros. Es decir, bueno, porque no existe cadena perpetua en España, pero tendrías un gran problema. En Estados Unidos tienes un gran problema. Entonces, las monedas son mucho más seguras, aparte de que son más fácilmente verificables si son verdaderas o no. Y otro punto que para mí es imprescindible, sobre todo para el público objetivo de este vídeo, es que tienen un gran mercado en los inversores minoristas. Son los minoristas lo que más desean es precisamente comprar monedas. Y entonces nosotros, como tenedores de monedas, en cualquier momento pues vamos a poder deshacernos de ellas sin ningún tipo de problema. Eso sí, tiene un inconveniente las monedas, y es que, como ya ha comentado Adrián en el vídeo, tienen una prima sustancial. Sobre todo conforme respecto a una onza de una moneda, compremos un décimo o un cuarto de onza, la prima que vamos a pagar sobre el precio spot del oro va a ser muy superior. Hay que tenerlo muy en cuenta de cara a lo mejor hacer compras de monedas que sean de mitad de una onza o una onza. Irse más abajo va a implicar un coste muy alto del oro y creo que no merece la pena. Y bueno, ya por último, pues revisar algunos errores comunes. Respecto a lo que es la conservación y el mantenimiento, lo primero que hay que tener claro es que hay que utilizar cápsulas protectoras para las monedas, sobre todo que sean ajustadas al tamaño de la moneda, que no reboten dentro de la caja. Después, respecto al tema de la manipulación, no usar guantes de algodón, ese es un grave error. En relación con el almacenamiento y la seguridad, da igual que lo guardes en casa, que lo guardes en una caja fuerte de banco o en una cámara de seguridad. Lo más importante es la discreción. No hay otra cosa. Dependiendo de la cantidad, pues habrá que seguir una estrategia u otra. Pero la discreción es lo principal. Bueno, otro error, no profundizar en las características de la pieza que se va a comprar antes de comprarla, y eso puede hacer pues que te puedan estafar o te puedan cobrar más de lo que corresponde. Otro error es que no se guardan las facturas. Si en algún momento lo quieres vender, van a pedirte las facturas, ¿vale? Para poder traquear dónde ha pasado esa moneda, dónde ha salido y desde cuándo la tienes. Y el último error común es caer en estafas. Alrededor del mercado del oro hay muchas estafas. Entonces, para evitar caer en estafas relacionadas con el oro, para que la gente se quede con lo más importante, por así decirlo, es empresas que te van a prometer que compras oro y que igual te genera una rentabilidad mensual o ingresos pasivos, por así decirlo, ¿no? Claro, eso es completamente falso. Mi recomendación desde aquí es que la persona que quiera invertir en oro, que realmente busque una tienda especializada en inversión en metales preciosos, allí adquiera las piezas, lo puede hacer de manera online o si tiene confianza con la tienda, o la primera vez de manera presencial.
hasta 1.000 euros pues no hay que pagar con tarjeta y no se queda rastros, eso no lo olvidemos. Y esa es mi principal recomendación, ¿vale? Tiendas con probada reputación y cualquier otra iniciativa además que te contacten por teléfono y que te ofrezcan rendimientos seguros con metales preciosos, huid. Perfecto, Pablo. Pues oye, mil gracias por pasarte por el canal. A la gente le va a encantar, estoy seguro. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por la invitación y un placer para mí, la verdad, haber estado aquí en tu canal. Es imposible preparar un vídeo profesional hablando sobre la inversión en oro y no hablar de los riesgos asociados de invertir en oro. Es cierto que hemos escuchado varias veces que invertir en oro es una de las inversiones más seguras. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso no quita que tenga ciertos riesgos que vamos a ver a continuación. El primer riesgo es que el oro ahora mismo se encuentra cerca de los máximos históricos. Esto significa que podrías estar comprando en un momento caro. Aunque el oro suele mantener su valor a largo plazo, cuando compras en máximos históricos o cerca de máximos históricos, es más probable que experimentes correcciones a corto plazo, es decir, que el precio baje temporalmente antes de volver a subir. El segundo riesgo, si es que lo podemos llamar riesgo, es que no genera ingresos pasivos. A diferencia de otras inversiones, como pueden ser las acciones o los inmuebles, el oro no produce dividendos ni rentas, solo obtendrás beneficios si el precio sube, pero mientras tanto no tendrás ningún ingreso recurrente. El tercer riesgo es el coste de mantenimiento si decides tener oro físico. Si compras oro físico, tienes que pensar que vas a tener costes asociados a guardarlo de una forma segura, sea alquilando una caja fuerte en el banco, sea comprando una caja fuerte en tu casa o sea almacenándolo, al igual que yo lo hago, en una caja fuerte en Suiza. Os voy a hablar de los gastos de Gold Avenue, que es lo que yo utilizo y es lo que yo conozco, y es que ellos no nos van a cobrar fees si tenemos menos de 10.000 euros en valor de oro, plata u otros metales preciosos y lo almacenamos con ellos. Si tenemos de 10.000 hasta 100.000 euros en valor de metales preciosos, nos van a cobrar 8 euros al mes. Y si tenemos más de 100.000, nos van a cobrar el 0,5% del valor de lo que tengamos almacenado con ellos. Aunque el oro ha demostrado ser un refugio seguro, no está exento de fluctuaciones. Su precio puede verse afectado por cambios en los tipos de interés, la fortaleza del dólar o incluso la percepción del riesgo global. Esto puede resultar en subidas y bajadas rápidas que afectan a quienes buscan resultados a corto plazo. Y el quinto riesgo es la inflación baja o la estabilidad económica. El oro suele ser más atractivo en épocas de incertidumbre o de inflación alta. Si la economía global se estabiliza o la inflación baja, la demanda de oro puede caer y con ella su precio. Esto es algo que debes considerar, especialmente si estás pensando en invertir a corto plazo. Para concluir este vídeo, me gustaría decir que a día de hoy la inversión es una obligación. Si no invertimos nuestro dinero, vamos a continuar perdiendo poder adquisitivo. Y me da igual si inviertes en oro, en inmuebles, en acciones, en ETFs, en minería de criptomonedas. Me da absolutamente igual en qué inviertas, siempre y cuando la rentabilidad que te ofrezca tu inversión sea superior o igual a la inflación. Pero eso sí, antes de invertir en cualquier cosa, es extremadamente importante que te formes muy bien, ya que en el mundo de la inversión los errores salen muy caros. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que espero que os haya gustado y que sobre todo os haya servido. Si ha sido el caso, no dudéis en dejar un like, tampoco dudéis en compartirlo con familiares o amigos para que entiendan de una vez por todas cómo funciona el oro. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.